Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El siguiente día vino Juan a Jesús vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos y dijeron a Jesús: les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme.
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todos, hermanos. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a continuación a disponer nuestros corazones, hermanos, y nuestra mente para escuchar el sermón que nos trae nuestro hermano pastor. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Y bueno, no vamos a ser muy extensos porque ya llevamos un tiempecito aquí en el templo, pero queremos nada más recordar algo con respecto a lo que dice la palabra de Dios, respecto a este pasaje que tenemos allí en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1. Ahí nos cuenta la historia cuando Jesús es bautizado por el profeta Juan el Bautista. Jesús es bautizado, pero hay algo interesante, y es lo que provoca el que Jesús haya iniciado su ministerio público, el que Jesús se haya manifestado a las personas como el Hijo de Dios. Hasta antes del bautismo de Jesús, Jesús era conocido por todas las personas como una persona común y corriente. Es decir, Jesús había vivido desde niño en la ciudad de Nazaret, y ahí él simplemente era el hijo de un carpintero. Es decir, era una persona absolutamente común. No había diferencia aparentemente entre él y los demás. Era un niño más allí en la comunidad, tal vez un niño obediente, tal vez con unos padres religiosos, no sé. Simplemente Jesús era uno más de la comunidad. Pero un día Jesús va al río Jordán y pide ser bautizado, y lo que leemos en otros pasajes de la Biblia es que cuando Jesús va a ser bautizado, Juan el Bautista le dice que no. Dice: yo no te puedo bautizar. Dice: tú me deberías bautizar a mí. Y Jesús dice: hazlo, porque así conviene que se cumpla ¿qué? Toda obra, que se haga todo lo que está profetizado acerca de Jesús, que Él cumpla con todo el propósito que tiene en la tierra. Jesús tenía que bautizarse simplemente porque así estaba establecido. Y entonces Jesús se bautiza, y hay un testimonio público de algo especial. Se oye una voz del cielo y baja una paloma, se posa sobre Jesús, que representa al Espíritu Santo. Se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Es decir, estoy contento con mi Hijo. Estoy contento con mi Hijo. Cuando nosotros nos bautizamos podemos decir lo mismo. Dios está contento con nosotros cuando le obedecemos, cuando cumplimos con las cosas que Él pide. Así que es algo que debemos de tomar en cuenta, y es algo importante para nosotros el día que nos bautizamos. Pero también hay algo más, no vamos a ser muy largos. Hay algo más que provoca el que Jesús se haya bautizado. Cuando Jesús se bautiza, al mirarlo, empiezan a ocurrir cosas en las vidas de las personas que están alrededor. Y se oye una frase, dice, Juan el Bautista dice: he ahí, y hasta yo me lo imagino señalándolo con el dedo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, véanlo todos, y lo puede señalar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso representaba una idea que todo el mundo había estado buscando. Si se acuerdan, cuando empezamos a leer el pasaje, cuenta cómo los fariseos le preguntaban a Juan: ¿tú eres el Cristo? ¿Cuándo viene el Cristo? ¿Qué va a pasar? La gente lo esperaba. Y de repente Juan dice: ahí está, véanlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante esta situación en la cual todas esas personas que esperaban un Salvador, alguien que le quitara esa carga terrible del mal que habían hecho, entonces todos reaccionan de acuerdo a Jesús y empiezan a seguirle
uno tras otro, y empieza a contar la historia de cómo uno le habla a su hermano y su hermano a su amigo, y todos empiezan a decir, y tal vez alguno dice, de veras es, tú nada más ven y ve, y vas a descubrir algo especial en Cristo Jesús. Y Jesús empieza a dar testimonio también entre ellos, y hace cosas que son maravillosas para los apóstoles, y se forma un grupo de personas que va siguiendo a Jesús de manera permanente. Cuando una persona se bautiza, es algo importante, está dando testimonio de lo que Cristo Jesús está haciendo en su vida. Hace rato, cuando teníamos la reunión previa con los hermanos que se iban a bautizar, les decía algo que todos debemos pensar y recordar continuamente. Nosotros somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa? ¿No? Un pequeño Cristo. O sea, somos una imitación de Cristo. Cada uno de nosotros, por eso les decían cristianos, es el apodo que les pusieron, ¿no? En la Biblia nos cuenta que les empezaron a llamar cristianos, pequeños Cristos, imitaciones de Cristo, imitadores de Cristo. Cuando las personas nos ven a nosotros, ¿ven a quién? A Cristo Jesús. Eso es lo que ven en usted. Cuando dice usted, yo soy cristiano, lo que empieza a buscar la gente en usted, aunque nos suene raro, buscan a Cristo Jesús. Buscan algo que les señale, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es a lo que usted va a señalar con su vida. ¿Cómo? En primera instancia, si Dios quita el pecado del mundo, si Cristo lo quita, quiere decir que en usted es algo que ya el Señor va eliminando, y que el pecado ya no es lo que reina en su corazón. Evidentemente cometemos pecado y nos equivocamos continuamente, pero ya no es nuestra costumbre, ya no es lo que buscamos. También van a ver en nosotros personas que dan testimonio acerca de Cristo Jesús y que vivimos conforme lo que hacía Jesús, siguiendo las reglas que el Señor plantea. Y no me refiero meramente a los mandamientos que normalmente la gente siempre recuerda, ¿no? Todo el mundo, entonces usted cumple con los 10 mandamientos. Pues sí, trato de cumplirlo, pero también hay otras cosas que Jesús mandó. Por ejemplo, Jesús dijo, amaos, ¿qué? Los unos, ¿a qué? A los otros. ¿Manifiesto amor hacia las personas, sí o no? Eso se tiene que ver en mi vida. Jesús dijo, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan, ¿qué? A ti, la regla de oro famosa. Eso lo dijo Jesús, ¿o no? Pues sí, si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra, que se note que eres cristiano. ¿Sí? Y se nota en esas cosas, se nota en nuestro comportamiento. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de qué, de comer. Si tuviera sed, dale de beber, ¿no? Algunos lo hacen al revés, ¿no? Si tiene hambre, dale de beber, dicen, ¿no? Que se llene de agua. Nosotros tenemos que manifestar de manera continua cuál es nuestra relación con Cristo Jesús y orientar a las personas hacia ese Salvador del mundo. Cuando nos bautizamos, damos inicio a algo muy importante, también con un ministerio en nuestra vida. Tal vez antes usted era un simpatizante de Cristo, un fan, porque Cristo tiene muchos simpatizantes, muchos admiradores, y hasta hay gente que tiene, tal vez no pensemos en los pósters que tienen los artistas, ¿no? Pero tiene una imagen de Jesús allí en su puerta, y está ahí adornando la casa, y tiene una santa cena, ahí, adornando el comedor. Pero eso no significa que realmente sean cristianos, sino solamente que son unos admiradores. Jesús tiene muchos admiradores, pero necesitamos personas que se comprometan con Cristo Jesús y digan, yo quiero ser como Él fue. Eso es lo que todo cristiano debe hacer. Y al bautizarnos estamos diciendo, estoy dando el primer paso para cumplir con ello. Y para señalarle a todas las personas que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una historia muy famosa, que con esto terminamos. Existió un predicador muy famoso que era Carlos Spurgeon, un hombre pues muy poderoso en el Evangelio, un gran predicador en Inglaterra. Era muy popular, tan popular era que cuando iban a inaugurar un palacio allá en Londres, por cierto, tiene como unos 5 años que ese palacio se quemó por completo, pero cuando lo iban a inaugurar ese palacio, la reina Victoria dijo, no, pues quiero que inviten a ese hombre que es tan conocido, tan famoso, y llama la atención a tanta gente, que dé un discurso ahí cuando inauguremos el palacio. Y entonces lo invitaron para que viera el palacio y que, bueno, viera si podía predicar ahí y todo. Entonces él entró, ya le estaban dando los últimos toques, había algunos trabajadores por ahí, en algún lugar,
Y él entró, él tenía una voz muy potente. Está bonito este lugar y voy a checar cómo se oye, ¿no? Y entonces dijo con la voz que le caracterizaba, lo dijo muy fuerte: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se oye bien, ¿no? Se oye el eco, se oye fuerte. Pero una persona que estaba por allá trabajando, un carpintero, escuchó la voz y salió corriendo. Dice: ¿quién dijo eso, no? Y cuando ya salió, pues ya no había nadie. Pero pasó algo, en su oído retumbó la idea: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y él pensó en sí mismo: yo soy ¿qué? Pecador, yo necesito un Salvador. ¿Quién dijo eso? Porque yo necesito escuchar acerca de quién quita el pecado, porque yo tengo pecados y necesito quitarlos. Y ese hombre no dormía porque estaba intranquilo pensando en lo que ocurría en su vida. Hoy alrededor de nosotros hay muchas personas que en realidad tal vez utilizan otros medios tratando de quitarse el pecado, o tratando de quitarse esos remordimientos terribles que finalmente deja el pecado, o quitarse esas cargas tan terribles que deja el pecado, o quitarse las responsabilidades tremendas que deja el pecado. Hay muchas personas alrededor de nosotros tratando de encontrar algo que necesite en su corazón. Y cada uno de nosotros, como creyentes, como personas que hemos decidido obedecer al Señor, nos hemos convertido en ese señalamiento, en esa indicación hacia allá. ¿Qué tengo que hacer? Mírame a mí, mira lo que yo he hecho, mira cómo he aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, mira cómo Cristo Jesús ha obrado en mi vida. Observa esto y toma el camino que es Cristo Jesús, porque así como lo hizo lo hizo el profeta Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Hacia dónde señala el bautismo? Señala necesariamente siempre ¿hacia quién? Hacia Cristo Jesús. No señala hacia mí, señala hacia el Señor Jesucristo. Hoy que nos reunimos, aquellos que ya se bautizaron hace mucho tiempo, aquellos que se bautizaron hoy, aquellos que desean bautizarse, deben mirar hacia el frente y tomar en cuenta a Cristo Jesús, que es aquel que quita el pecado del mundo, y poco a poco ir atrayendo a las personas que le rodean. Aquí vemos en este pasaje cómo oyeron primero acerca del Cordero. Dice el versículo 37: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Hay que señalar a Jesús para que le sigan. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y así fueron llamándose ¿qué? Uno al otro, y el otro le decía a su amigo: ven. Y el otro: ven y ve, tú nada más ve. ¿Qué tengo que hacer yo ahora que soy cristiano? Tengo que mostrar simplemente ¿a quién? A Cristo Jesús. No mostrarme a mí, mostrar a Cristo Jesús en mí, que es algo distinto. Mostrar lo que Cristo Jesús puede hacer en la vida de las personas. Eso es a lo que nos va guiando el obedecer al Señor en un primer paso en el bautismo. Pero ahí no se quedan las cosas. No me bauticé para sentarme simplemente y observar. Lo hice para obedecer a Jesús, para cumplir con lo que Él quiere y para cambiar la vida de muchas personas alrededor de mí, porque en realidad todos lo necesitan. Todos necesitan a Cristo Jesús. Y el factor de cambio ahora somos nosotros. Dios les bendiga. He decidido seguir a Cristo.